Hoy quiero compartir una verdad que ha resonado a lo largo de la historia y ha sido un pilar para la fe de incontables creyentes. Dios hará lo inesperado en tu vida. El Dios que creó el universo, el Alfa y la Omega, se especializa en hacer lo inesperado. Por eso quédate hasta el final y abre tu corazón a este mensaje que puede traer luz en medio de la desesperación. En El problema del dolor, Lewis explica que cuando nos encontramos en el punto más profundo del sufrimiento y la desesperación, es precisamente ahí donde Dios puede realizar lo que para el ser humano resulta inexplicable. Dios nos encuentra en el punto más alto de nuestro dolor y nos sorprende con una gracia y un poder que transforman nuestra perspectiva. La belleza de lo inesperado radica en que incluso en las situaciones más oscuras existe la promesa de una intervención divina capaz de cambiarlo todo en un instante. Cuando las cargas de la vida nos aplastan y el peso parece insoportable, es natural sentirse abrumado y perdido. El camino por delante puede parecer intimidante, envuelto en las sombras de la incertidumbre y el miedo. Pero en esos momentos de oscuridad, no debemos olvidar la profunda verdad que sostiene nuestra fe. En Isaías capítulo 43, versículo 19 dice: «Mira que estoy haciendo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo percibes? Estoy abriendo un camino en el desierto y arroyos en la tierra desolada». Nuestro Dios no está limitado por las restricciones humanas. Queridos amigos, dejen que esta verdad resuene en sus almas. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. En su libro Milagros, Lewis señala que la mayoría de nosotros vivimos creyendo o intentando creer que la vida está regida por la suerte y el azar, como si la providencia divina estuviera fuera de nuestro alcance. Pero la verdad es que el milagro de Dios, ese acto inesperado y sorprendente de su mano, está presente en cada instante de nuestra existencia. Es precisamente cuando menos lo esperamos que Él actúa de formas inimaginables, demostrando que su poder está más allá de nuestra comprensión y expectativas. Cuando el mundo nos dice que nuestros sueños son demasiado altos y nuestros problemas insuperables, es entonces cuando el poder de Dios brilla con más fuerza. Él es el arquitecto divino del universo, el dueño de toda la creación. Así como con una sola palabra trajo el mundo a la existencia, también puede dar vida a las situaciones más desesperadas. Cuando toda esperanza parece perdida y las olas de desesperación amenazan con hundirnos, el Salmo, capítulo 37, versículos 4 y 5 nos recuerda: «Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará». Nuestro Dios es el que cambia el rumbo de la historia. Él es la luz en medio de la oscuridad, el ancla de esperanza en la tormenta. No hay obstáculo demasiado grande para Él, ni problema demasiado complejo para que Él lo resuelva. Por eso no caigamos en la desesperación, sino que levantemos nuestros ojos hacia el cielo y pongamos nuestra confianza en el Dios que sostiene el universo en sus manos. Porque con Él todas las cosas son posibles. Él es el Dios de los milagros, el Dios que da vida a los huesos secos y convierte lo imposible en realidad. A medida que atravesamos las pruebas y desafíos de la vida, debemos aferrarnos a la promesa de que Dios está con nosotros, guiándonos a través de los valles más oscuros y llevándonos hacia pastos verdes. Aunque el camino sea largo y el sendero traicionero, caminamos con la certeza de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra será fiel para completarla. En Cartas del Diablo a su sobrino, Lewis nos muestra cómo Screwtape le dice a su sobrino, el tentador, que mantenga al paciente enfocado en lo mundano y en la rutina para que nunca vea el poder de lo impredecible en acción. La capacidad de Dios para revertir cualquier situación, transformar cualquier circunstancia y lograr lo inesperado es una amenaza constante para los planes del enemigo. Queridos amigos, ¿se enfrentan a montañas que parecen imposibles de escalar? ¿Las sombras de la duda y el miedo oscurecen su camino? En estos tiempos de prueba, hay una verdad inquebrantable. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 se nos dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Él es el camino definitivo. Amados, es en el crisol de los desafíos donde nuestra fe es probada. Cuando el peso de la adversidad amenaza con aplastar nuestro espíritu y el camino por delante parece insuperable, es fácil caer en la desesperación. Pero no se desanimen, porque el Dios al que servimos no está limitado por las restricciones humanas.
Incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra y el futuro parece sombrío, Dios está trabajando detrás de escena, orquestando un plan divino mucho mayor de lo que podemos comprender. Él es el estratega maestro que convierte las circunstancias más difíciles en caminos de triunfo. Cuando todo parece perdido, Él demuestra que su poder está por encima de nuestra lógica y nuestro entendimiento. Él es el Dios de lo imposible, el Dios que obra milagros cuando menos lo esperamos. Él es el faro de esperanza que ilumina nuestro camino con una luz que nunca falla. En Juan capítulo 14, versículos 12 al 14, Jesús dice: «Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y haré lo que pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Por lo tanto, levanta tus ojos de las profundidades de la desesperación y fija tu mirada en las promesas de Dios. Él ha declarado que sus planes para ti son planes para bien y no para mal. Él te dará esperanza y un futuro. Aunque el camino parezca estar lleno de obstáculos, Dios abrirá un sendero donde parece no haberlo». En Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14, Moisés le dijo al pueblo: «No tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor traerá hoy. Los egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. El Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Por eso, queridos amigos, manténganse firmes en su fe y confíen en la provisión del Señor. Aunque el viaje sea difícil, su presencia va delante de ustedes, guiándolos con un amor constante y una gracia sin límites. Tengan coraje, porque el Dios que prometió es fiel. Él convertirá tus pruebas en testimonios y tus derrotas en escalones hacia su propósito glorioso para tu vida. Es esencial que reconozcamos la naturaleza ilimitada del poder de Dios y no intentemos encajarlo dentro de los límites de nuestro entendimiento humano. Nuestras mentes finitas no pueden comprender la inmensidad de su majestad y la profundidad de su amor. Sin embargo, en nuestro camino de fe, debemos desarrollar una confianza inquebrantable en su soberanía. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. En Mero Cristianismo, Lewis señala que Dios no es predecible ni sigue los patrones que esperamos. Su forma de actuar siempre desafía nuestras expectativas y creencias. Cuando entregamos nuestras vidas a Él, debemos estar preparados para lo inesperado, porque a menudo nos guiará por caminos que nunca hubiéramos elegido por nuestra cuenta. Sin embargo, es precisamente en esos caminos donde encontramos sus mayores bendiciones y revelaciones. Dios opera más allá de las limitaciones de la lógica humana. Él habita en el ámbito de lo milagroso, donde las imposibilidades se convierten en oportunidades para que su gloria brille con más intensidad. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, el Señor declara: «Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Como están más altos los cielos que la tierra, así están mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos». Cuando enfrentemos situaciones que parecen imposibles, resistamos la tentación de confiar únicamente en nuestra propia lógica. En lugar de eso, apoyémonos en la fuerza infalible de nuestro Padre Celestial, porque Él es el Dios que habló y creó el universo, el que dio vida al polvo de la tierra y el que conquistó la muerte misma. A lo largo de las Escrituras encontramos incontables ejemplos de la intervención milagrosa de Dios en la vida de su pueblo. Desde la apertura del Mar Rojo hasta la alimentación de los 5.000, su poder no tiene límites, y así como hizo milagros en el pasado, continúa obrando maravillas hoy en día. Pero debemos tener fe, una fe que trascienda nuestras dudas y temores. Es mediante la fe que las montañas se mueven y los mares se separan. Es por la fe que se abren las puertas imposibles y las circunstancias cambian en un instante. Por lo tanto, no limitemos a Dios con nuestra perspectiva humana limitada. En cambio, entreguémonos completamente a su voluntad, confiando en su plan perfecto para nuestras vidas. Cuando renunciamos al control y ponemos nuestra fe en el Todopoderoso, nos posicionamos para presenciar su gloria en acción. Él es el Dios de lo imposible, el Dios que obra milagros cuando menos lo esperamos, el Dios que hace caminos donde no los hay y que transforma la oscuridad en luz. De maneras que jamás creímos posibles, queridos amigos, cultivemos una fe que desafíe la lógica humana y abrace el poder sobrenatural de Dios. Creemos con convicción que Él es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o imaginar. Regocijémonos en el conocimiento de que nuestro Dios es el Dios de los milagros,
cuyo amor no tiene límites. En Reflexiones sobre los Salmos, Lewis explica cómo los Salmos están llenos de ejemplos de Dios, actuando de manera sorprendente en la vida de su pueblo. Cuando todo parecía perdido y las circunstancias eran sombrías, Dios intervino con poder y de manera inesperada, transformando el luto en alegría, la tristeza en gozo y la derrota en victoria. Estas acciones inesperadas son prueba de su fidelidad y de su compromiso de guiarnos a través de los desafíos de la vida. Dios siempre está listo para hacer lo que parece imposible a nuestros ojos. Un ejemplo perfecto se encuentra en el Salmo, capítulo 30, versículos 11 y 12. Cambiaste mi lamento en danza, me quitaste el luto y me vestiste de alegría para que mi corazón cante tus alabanzas y no se quede callado. Señor, mi Dios, te alabaré por siempre. Hermanos y hermanas, cuando la mano de Dios se haya movido en tu vida de formas que desafían toda lógica humana, recuerda las veces que Él intervino inesperadamente, convirtiendo lo que parecía una situación desesperada en un encuentro divino lleno de gracia y bendición. Quizás fue esa oferta de trabajo inesperada que llegó justo cuando te encontrabas en tu punto más bajo, inseguro de cómo sustentar a tu familia. O tal vez fue esa curación milagrosa que ocurrió en medio de una enfermedad, desconcertando a los médicos y llenando tu corazón de asombro por el poder de Dios. En esos momentos, es esencial reconocer que estas no son simples coincidencias. Son señales tangibles de la presencia y el poder de un Dios amoroso y fiel, que está íntimamente involucrado en cada detalle de nuestras vidas. Él conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos y se deleita en sorprendernos con su provisión y cuidado. Estas intervenciones inesperadas son testimonios vivos de la fidelidad de Dios y de su compromiso inquebrantable con sus hijos. Nos recuerdan que servimos a un Dios que no está limitado por el tiempo o las circunstancias. Él hace que todas las cosas trabajen para el bien de aquellos que lo aman. Por eso, cuando reflexionemos sobre esos momentos de intervención divina, dejemos que se conviertan en faros de esperanza en medio de la incertidumbre, que fortalezcan nuestra fe y refuercen nuestra confianza en el Dios que sostiene el universo en sus manos. Así como intervino en el pasado, continuará haciéndolo en el presente y el futuro. Acerquémonos a cada día con corazones expectantes, sabiendo que Dios siempre está trabajando detrás de escena para orquestar su plan perfecto para nuestras vidas. Agradezcamos por las innumerables maneras en las que nos ha mostrado su amor y fidelidad en el pasado y en los días venideros. En la abolición del hombre, Lewis señala que las personas modernas tendemos a creer que tenemos el control total de nuestro destino, que podemos prever y planificar cada detalle de nuestras vidas. Pero Dios nos recuerda constantemente nuestra verdadera posición en el universo mediante sus actos sorprendentes. Él interviene de maneras que desafían nuestro entendimiento y nos obligan a reconocer nuestra dependencia de Él. Sus acciones inesperadas son un recordatorio de que no somos los dueños de nuestro propio destino. En cambio, estamos llamados a confiar en su sabiduría infinita y en sus planes insondables. Queridos amigos, ¿se encuentran en una temporada de espera, anhelando un avance en sus finanzas, en sus relaciones o en su salud? En Isaías, capítulo 40, versículo 31 se nos dice: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán». Así que, anímense, porque incluso en medio de la espera, Dios está trabajando a su favor. Aunque las respuestas parezcan tardar, su tiempo es perfecto y sus caminos son más altos que los nuestros. Dios obra de maneras que no podemos prever, pero siempre para nuestro bien. Él está obrando tras bambalinas, preparando el terreno para una bendición que va más allá de lo que podemos imaginar. Confiemos en su plan, entreguemos nuestras preocupaciones a Él y observemos cómo su poder transforma cada desafío en una victoria. Es natural sentir impaciencia cuando enfrentamos incertidumbres y pruebas. Podemos cuestionarnos por qué Dios parece guardar silencio o por qué nuestras oraciones no reciben respuesta. Sin embargo, es en esos momentos cuando debemos recordar que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Él contempla el panorama completo y conoce lo que realmente es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos comprenderlo. Por eso, en lugar de agotarnos en la espera, levantemos nuestros ojos al cielo y declaremos con una fe firme que Dios está obrando a nuestro favor. Él es el Dios que hace todas las cosas hermosas en su debido tiempo y no dejará de cumplir las promesas que nos ha dado. Mientras esperamos, aferrémonos a la certeza de que Dios es fiel a su palabra.
Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad, y sus promesas son firmes en Cristo Jesús. Por eso mantengámonos anclados en la sólida base de su verdad. En Filipenses capítulo 1 versículo 6 se nos asegura: «Estoy convencido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la llevará a buen término hasta el día de Cristo Jesús». Durante esos periodos de espera, no nos desanimemos ni perdamos la esperanza. En cambio, perseveremos en la oración y la súplica, sabiendo que nuestro Dios escucha nuestros clamores y se complace en responder en el momento perfecto. Recordemos que, incluso en el silencio, Él está trabajando tras bastidores, orquestando su plan perfecto para nuestras vidas. Por tanto, levantemos nuestros ojos a los cielos, queridos amigos, y declaremos con valor y confianza que Dios está actuando a nuestro favor. Su tiempo es impecable y sus caminos superan nuestro entendimiento. En el Gran Divorcio, Luis escribió: «Cuando llegamos al umbral del cielo, me di cuenta de que mis expectativas estaban completamente equivocadas. Dios no nos conduce a nuestro destino final por caminos predecibles. En cambio, nos guía por senderos misteriosos, llenos de giros inesperados y sorpresas. Es precisamente en lo imprevisto donde encontramos las mayores revelaciones de su amor y poder. El cielo, como descubrí, es mucho más de lo que jamás podría haber imaginado, y es en el encuentro con lo desconocido donde realmente comprendemos la grandeza de la gloria divina. Hermanos y hermanas, hoy les animo a abrazar lo inesperado en su caminar con Dios. Atrévanse a soñar en grande y a creer en lo imposible, porque nuestro Dios es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o imaginar. A menudo limitamos su poder debido a nuestras propias inseguridades, conformándonos con oraciones pequeñas y una fe temerosa. Pero hoy les invito a liberarse de esas cadenas de duda y temor, y a entrar con valentía en la vida abundante que Dios ha diseñado para ustedes. Ríndanle sus temores e incertidumbres, y observen cómo Él los transforma en testimonios de su fidelidad. Porque Él es el Dios que se deleita en sorprendernos, en hacer cosas mayores de lo que jamás creímos posible. Piensa en esos sueños y deseos que alguna vez ardieron en tu corazón. Tal vez hoy te parezcan demasiado grandes o difíciles de alcanzar, pero recuerda que con Dios todas las cosas son posibles. En Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, se nos dice: «Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén». Dios no está limitado por nuestras debilidades ni por nuestras dudas. Más bien, Él se glorifica usando aquello que el mundo considera insignificante o imposible para confundir la lógica humana y revelar su grandeza. Por eso te desafío a dar un paso de fe hoy. Atrévete a creer que Dios es quien dice ser y que cumplirá cada promesa que ha hecho. Atrévete a confiar en avances en tus finanzas, en restauración para tus relaciones y en sanidad para tu cuerpo. A medida que avanzas en tu caminar de fe, mantén tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Confía en su amor inmutable y en su fidelidad sin límites, sabiendo que nunca te abandonará ni te dejará solo. Sorprendido por la alegría, Luis relató cómo tras años resistiéndose a Dios con el fervor de un ateo, finalmente se rindió ante Él. Dijo: «Cuando finalmente me rendí, fue como si la realidad se desplegara ante mí de una manera completamente nueva e inesperada. Dios no irrumpió en mi vida como un invasor, sino como una presencia serena y constante que transformó cada aspecto de mi existencia. Jamás podría haber imaginado la paz y el gozo que encontré en Él. Por eso, queridos hermanos y hermanas, les insto a esperar lo inesperado en su caminar con Dios». En Lucas capítulo 1 versículo 37 se nos recuerda: «Porque nada hay imposible para Dios. Atrévanse a soñar en grande, porque nuestro Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Que sus vidas sean un testimonio vivo de su gracia y su bondad. Amados, cuando salgan de este espacio de reflexión, vayan con el corazón lleno de fe y expectativa. El Dios que servimos no es un ser distante, sino un Padre amoroso que se deleita en manifestar su gloria y poder en la vida de sus hijos. Él es el Dios de los milagros, el que transforma las situaciones más desesperadas en historias de triunfo. Acepten los giros inesperados del camino con confianza, sabiendo que es en esos momentos donde Dios revela sus mayores bendiciones, porque cuando menos lo esperamos,
Él se presenta para sorprendernos con su poder y provisión. Por eso, al enfrentar desafíos e incertidumbres, aférrate a la fe. En Mateo capítulo 19, versículo 26, Jesús nos recuerda: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Confía en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplirlas, y al hacerlo que puedas experimentar su presencia de una manera más profunda y significativa que nunca antes. Que puedas caminar con la seguridad de que el Dios que creó los cielos y la tierra está contigo, guiándote en cada paso del camino. Que cada día te llene de asombro y gratitud al presenciar sus milagros manifestándose en tu vida. Concluyamos este mensaje con una oración. Querido Dios, vengo ante ti hoy buscando tu ayuda y dirección. Clamo por tu intervención divina en mi vida. Necesito tu poder para derribar las barreras que me detienen, restaurar lo que se ha perdido y protegerme de todo mal. Por favor, concédeme la fortaleza y el coraje para enfrentar los desafíos que se presenten en mi camino. Guíame hacia el éxito y abre las puertas que me conduzcan a las oportunidades que has preparado para mí. Pido tu restauración en mi vida. Sana toda herida en mis relaciones, restaura mis finanzas y renueva mi salud. Confío en tu poder para restaurar lo que parece perdido. Finalmente pido tu protección. Guárdame de todo peligro. Manténme seguro bajo tus alas de amor. Gracias por tu gracia y tu amor. Confío en tu bondad y oro por tus bendiciones continuas en mi vida. En el nombre de Jesús oro. Amén.